No fue el adulterio. No fue el robo. No fue el asesinato. Fue algo que hice cada día mientras cantaba alabanzas, mientras oraba por enfermos, mientras enseñaba la Biblia con pasión. Algo que millones de creyentes cometen sin saber que están sellando su condenación eterna. Morí por 11 minutos. Y en ese abismo sin fondo, Jesús me mostró lo que nadie quiere ver. El corazón detrás de las manos levantadas. El veneno detrás de la sonrisa pastoral. El rencor que se oculta bajo el manto de santidad. Esta no es una historia sobre una paramédica cristiana. Es una advertencia para cada alma que cree estar segura mientras acaricia heridas que jamás ha perdonado. Si estás leyendo esto, no es por casualidad. Es porque tu eternidad está en juego. Y porque el juicio ya comenzó dentro de ti. Antes de comenzar este video, recuerda suscribirte y darle like. Durante años, creí que mi vida era un altar viviente. Me levantaba antes del amanecer, oraba durante 1 hora, leía 6 capítulos de la Biblia, ayunaba cada martes y viernes, y servía en la iglesia como si el tiempo fuera prestado. Coordinaba grupos de oración, visitaba hospitales, enseñaba a jóvenes, tocaba el teclado en el equipo de adoración, evangelizaba en las calles, preparaba lecciones para la escuela dominical. Y los domingos vivía en la casa del Señor desde el primer culto hasta el último. No era una cristiana de domingo. Era una sierva consagrada. Cada fibra de mi cuerpo estaba dedicada al servicio. Cada decisión giraba en torno a lo que agradaba a Dios. Las hermanas me buscaban para consejo espiritual. El pastor me llamaba ejemplo. Yo me sentía segura. Segura de mi salvación. Segura de mi destino eterno. Segura de que, si moría en cualquier momento, iría directo a los brazos del Padre. Como paramédica, vivía entre la vida y la muerte. Atendía accidentes automovilísticos a las 3 de la mañana, infartos en cenas familiares, sobredosis en callejones oscuros. Cada turno era una batalla. Y después de cada turno, sin importar lo exhausta que estuviera, iba directo a la iglesia si había reunión. Porque mi verdadera vocación no era salvar cuerpos temporales, sino servir al que salva almas eternas. Mi vida era una sinfonía de servicio. Una coreografía de obediencia. Una rutina de santidad. Y sin embargo, algo estaba podrido. Algo que yo misma había sepultado tan profundamente que ni siquiera me atrevía a nombrarlo en oración. Algo que justificaba, que racionalizaba, que convencía a mi conciencia de que no era realmente pecado. Algo que millones de cristianos cargan exactamente igual que yo, mientras cantan alabanzas y levantan manos santas. Por fuera, mi vida cristiana era impecable. Por dentro, había una grieta invisible. Una grieta que no sangraba, pero que infectaba. Una grieta que no dolía, pero que condenaba. Y yo no lo sabía. Nadie lo sabe. Porque el pecado más peligroso no es el que se comete en secreto. Es el que se disfraza de virtud. El que se esconde detrás de la devoción. El que se alimenta de la herida no perdonada. Y así viví. 27 años de servicio. 27 años de entrega. 27 años de autoengaño. Hasta que el dolor en mi abdomen se volvió insoportable. Hasta que mi cuerpo colapsó. Hasta que mi corazón se detuvo. Y en esos 11 minutos de muerte clínica, Jesús me mostró lo que nadie quiere ver. Me mostró que no basta con servir. No basta con cantar. No basta con enseñar. Si el corazón guarda rencor, la condena es inevitable. Y yo, la paramédica cristiana que salvaba vidas, estaba caminando hacia el infierno sin saberlo. Porque el pecado imperdonable no era lo que hacía. Era lo que me negaba a soltar. Y todo estaba a punto de cambiar. El dolor comenzó como un susurro. Un pinchazo leve en el abdomen que iba y venía, como si mi cuerpo intentara decirme algo que yo no quería escuchar. Pero yo no tenía tiempo para enfermarme. Había demasiadas personas que dependían de mí. Demasiadas responsabilidades. Demasiadas almas que necesitaban oración, consuelo, dirección. Así que lo ignoré. Lo atribuí al estrés, a la gastritis, a las noches sin dormir. Me repetía que pasaría, que no era nada, que Dios me sostenía.
hasta que dejó de ser un susurro y se convirtió en un grito. Fue durante una emergencia. Estábamos atendiendo a una víctima de accidente en la ambulancia cuando sentí que algo dentro de mí se desgarraba. Un estallido de fuego en el abdomen. El mundo se inclinó. La camilla se volvió un abismo. Me doblé sobre mí misma, jadeando, mientras mi compañero tomaba el control. Me llevaron directo al hospital. El diagnóstico fue inmediato: apendicitis aguda, al borde de la peritonitis. Necesitaba cirugía de emergencia. Tenía horas, tal vez menos. Dean llegó corriendo. Llamé al pastor. Las hermanas organizaron una cadena de oración. Todos me aseguraron que Dios tenía el control. Y yo lo creí. Después de todo, había servido fielmente durante casi 3 décadas. Si algo salía mal, iría directo a casa. A la casa eterna. La cirugía fue programada para las 6 de la tarde. Apendicectomía laparoscópica. Procedimiento estándar. Recuperación rápida. Todo estaba bajo control. El cirujano era experimentado. El equipo, impecable. Me dormí con paz en el corazón. Desperté en la sala de recuperación. Dean estaba ahí, sosteniéndome la mano. Sonreía. Todo había salido bien. El apéndice estaba inflamado, pero lo removieron a tiempo. Me dormí otra vez, agradecida. Pero al amanecer, algo estaba mal. Muy mal. Fiebre alta. Escalofríos. Dolor insoportable. Mi abdomen estaba hinchado, duro como piedra. Como enfermera, lo supe de inmediato: infección. Las enfermeras decían que era normal. Reacción postoperatoria. Me dieron antibióticos más fuertes. Me aseguraron que era precaución. Pero yo sabía. Mi cuerpo gritaba. A las 3 de la tarde, mi temperatura había subido a 40 grados. No podía dejar de temblar. Apenas podía respirar. Corrían pruebas. Corrían médicos. Sepsis fulminante. Algo había salido mal. Muy mal. Necesitaban operar de nuevo. Urgente. Para limpiar la infección. Para salvar lo que pudieran. Vi el terror en los ojos de Dean. Vi a mis hijos llegar corriendo desde sus ciudades. Vi al pastor entrar a orar. Vi a las hermanas llenar la sala de espera. Me llevaron al quirófano por segunda vez. Recuerdo al anestesiólogo diciéndome que contara hacia atrás desde 10. Llegué hasta 7. Y luego, nada. Nada. Porque a las 9:37 de la noche, mientras los cirujanos luchaban por controlar la infección, mi corazón se detuvo. Paro cardíaco completo. Línea plana. Alarmas. Código azul. Adrenalina. Descargas. Compresiones. 11 minutos. 11 minutos de muerte clínica. Sin pulso. Sin respiración. Sin actividad cerebral. Los médicos estaban a punto de declarar la hora de muerte. Pero entonces, un latido. Débil. Luego otro. Luego un ritmo irregular que comenzó a estabilizarse. Imposible, decían. Daño cerebral garantizado. Pero yo no estaba allí. No en esa sala. No en ese cuerpo. Durante esos 11 minutos, crucé un umbral. No hacia la luz. No hacia un túnel. Sino hacia un juicio. Un juicio que no se parecía a nada que hubiera imaginado. Porque no era el juicio de los pecadores. Era el juicio de los justos. De los que sirven. De los que oran. De los que predican. Y yo estaba entre ellos. Y no estaba lista. Porque el pecado que me condenaba no era visible. No era escandaloso. Era invisible. Silencioso. Justificado. Y estaba a punto de ser expuesto. Todo. Absolutamente todo. No había luz. No había sonido. No había cuerpo.
Solo una conciencia flotando en un espacio que no era espacio, una existencia sin forma, sin tiempo, sin dirección. Era como si el concepto mismo de realidad hubiera sido arrancado de raíz. Y entonces, en medio de ese vacío absoluto, apareció él. Jesús. Pero no era el Jesús de los vitrales, ni el de las películas cristianas, ni el de las canciones suaves de adoración. Este Jesús era fuego. Fuego que no quemaba la piel, pero que desintegraba el alma. Sus ojos no miraban, atravesaban. Y en el instante en que su mirada se posó sobre mí, cada máscara que había usado durante 27 años se evaporó. Cada acto de servicio, cada oración pública, cada versículo memorizado, cada ayuno, cada enseñanza, todo se desnudó. No físicamente. Espiritualmente. Brutalmente. No había defensa. No había argumento. No había excusa. Yo estaba completamente expuesta. Cada pensamiento oculto. Cada motivación torcida. Cada resentimiento que había enterrado bajo capas de religiosidad. Todo estaba ahí, flotando entre nosotros como dagas invisibles. Y entonces, él habló. No gritó. No acusó. Solo dijo mi nombre. Delaney. Y en ese nombre estaba contenida mi historia completa. Cada segundo. Cada elección. Cada palabra. Cada herida que nunca solté. Caí. No como quien tropieza. Caí como quien se derrumba ante una verdad que lo supera. Señor, grité. Pero esta vez, por primera vez en 27 años, entendí lo que esa palabra significaba. No era un título. No era una fórmula. Era rendición absoluta. Era reconocer que él tenía autoridad sobre todo. Incluso sobre lo que yo me negaba a entregar. Tú me llamabas Señor, dijo. Y su voz tenía una tristeza que rompía el universo. Pero jamás me dejaste ser Señor sobre la parte más importante de tu corazón. No entendía. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo podía haber servido tanto, entregado tanto, sacrificado tanto, y aún así estar en peligro? Él extendió su mano. Ven, dijo. Voy a mostrarte algo que necesitas ver. Y el espacio cambió. Lo que vi no puede describirse con palabras humanas. Era como estar frente a millones de pantallas, cada una mostrando la vida de un creyente. Todos vestidos con devoción. Todos con Biblias bajo el brazo. Todos cantando himnos, predicando, enseñando, sirviendo. Pero algo estaba mal. Horriblemente mal. El suelo bajo ellos comenzó a abrirse. No era fuego. No era azufre. Era vacío. Una nada eterna. Un abismo sin fondo. Y comenzaron a caer. Millones. Cayendo mientras alababan. Cayendo mientras citaban versículos. Cayendo mientras gritaban Señor, Señor. ¿Por qué? Grité. ¿Por qué si te sirven? ¿Por qué si creen en ti? Jesús me miró con un dolor tan profundo que parecía capaz de romper el tejido mismo de la existencia. Mira más profundamente, dijo. Y entonces lo vi. Vi dentro de sus corazones. Vi el pastor que predicaba sobre amor mientras odiaba en secreto a otro líder. Vi la intercesora que clamaba por avivamiento mientras se negaba a perdonar a su hermana. Vi el diácono que enseñaba sobre integridad mientras alimentaba rencor contra su socio. Vi el veneno disfrazado de virtud. Vi el rencor vestido de santidad. Vi el resentimiento escondido detrás de la adoración. Y entendí. El pecado imperdonable no era lo que hacían. Era lo que se negaban a soltar. Era el rencor que justificaban. El odio que acariciaban. La herida que convertían en trofeo. Y entonces, Jesús citó sus propias palabras. Si ustedes no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. No era metáfora. No era poesía. Era ley espiritual. Tan real como la gravedad. Tan cierta como la muerte. Y yo, que había servido durante 27 años, estaba exactamente igual que ellos.
Porque el juicio no se basa en lo que haces por fuera. Se basa en lo que guardas por dentro. Y mi corazón estaba a punto de ser expuesto. Porque lo que vi en ellos, también vivía en mí. Estaban cayendo. Millones. Multitudes incontables. Todos vestidos como creyentes devotos. Todos con Biblias bajo el brazo. Todos cantando himnos que yo conocía de memoria. Todos con expresiones sinceras de adoración. Y sin embargo, caían. No en fuego. No en tormento. Caían en un vacío absoluto. Un abismo sin fondo. Una nada eterna que representaba la separación total de Dios. Y lo más aterrador era que no gritaban. No se resistían. No entendían. Seguían cantando mientras descendían. Seguían citando versículos mientras se alejaban de la presencia divina. Seguían diciendo Señor, Señor mientras eran tragados por la oscuridad. Yo los miraba con horror. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podían estar condenados si vivían vidas consagradas? Si predicaban, enseñaban, servían, ayunaban, diezmaban. Si hacían todo lo que la Biblia enseña. Grité con desesperación. ¿Por qué? ¿Por qué si te aman? ¿Por qué si te sirven? Jesús me miró. Y en sus ojos había un dolor tan profundo que parecía capaz de romper el universo. Mira más profundamente, dijo. Y entonces lo vi. Vi dentro de sus corazones. Vi lo que nadie ve. Lo que ni ellos mismos se atreven a mirar. Lo que está sepultado bajo capas de religiosidad, de servicio, de doctrina, de reputación. Vi al pastor que predicaba sobre unidad mientras odiaba en secreto a otro líder. Justificaba su rencor como celo doctrinal, pero era envidia. Era resentimiento. Era veneno. Vi a la intercesora que clamaba por avivamiento mientras se negaba a perdonar a su hermana. 17 años de silencio disfrazado de dignidad. Vi al diácono que enseñaba sobre integridad mientras alimentaba odio contra su socio. Nunca lo mencionaba, nunca lo criticaba, pero cada vez que lo veía, el veneno se expandía. Y no eran casos aislados. Eran miles. Eran millones. Cada uno con una herida que nunca soltó. Cada uno con un rencor que acariciaba en secreto. Cada uno con una ofensa que convertía en identidad. Y todos caían. No por falta de fe. No por falta de servicio. Caían porque no perdonaban. Porque guardaban rencor. Porque se negaban a liberar a quienes los habían herido. Jesús entonces citó sus propias palabras. Si ustedes no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre les perdonará a ustedes las suyas. Y cada sílaba me atravesó como espada de fuego. No era metáfora. No era poesía. Era ley espiritual. Tan real como la gravedad. Tan cierta como la muerte. Quien no perdona, no es perdonado. Quien guarda rencor, guarda su propia condenación. Quien se niega a liberar, no será liberado. Pero Señor, dije temblando, todos han sido lastimados. Nadie puede perdonar absolutamente todo. Él se acercó. Su presencia era gloria y terror mezclados. No es que no puedan, dijo. Es que no quieren. Abrazan sus heridas como tesoros. Las justifican. Las alimentan. Se sienten con derecho a su amargura. Dicen perdono, pero no olvido, como si recordar fuera virtud y no veneno. Como si mantener viva la herida fuera sabiduría y no suicidio espiritual. Y entonces lo entendí. El pecado imperdonable no es el que cometemos. Es el que nos negamos a soltar. Es el juicio que pronunciamos sobre otros mientras pedimos misericordia para nosotros. Es el rencor que escondemos detrás de la adoración. Y yo, que había servido durante 27 años, estaba exactamente igual. Porque el juicio no empieza cuando mueres. Empieza cuando decides no perdonar. Y mi juicio estaba a punto de comenzar. Porque lo que vi en ellos, también vivía en mí. Vi rostros. Rostros que no eran desconocidos. Rostros que yo había admirado, respetado, seguido.
Rostros que representaban ministerios poderosos, vidas consagradas, testimonios ejemplares. Y sin embargo, detrás de cada uno, había una sombra. Una grieta invisible. Un veneno oculto que nadie veía, pero que lo contaminaba todo. El primero fue el pastor Clifford Henderson. Predicaba cada domingo ante 7,000 personas. Su iglesia era una referencia nacional. Escribía libros sobre unidad, organizaba conferencias sobre reconciliación. Pero dentro de su corazón había odio. Un odio disfrazado de celo doctrinal. Un resentimiento profundo contra otro pastor que había plantado una iglesia cerca de la suya. 150 miembros se habían ido con él. Y Clifford nunca lo perdonó. Lo justificaba como defensa de la verdad. Pero era envidia. Era rencor. Era condena. Luego vi a la hermana Paulette Tramont. 22 años liderando el ministerio de intercesión. Vigilias que transformaron su ciudad. Miles tocados por su oración. Pero llevaba 17 años sin hablar con su hermana menor. Porque Charlene se había casado con el hombre que Paulette amaba en secreto. 17 años de silencio. 17 años de oración ferviente mientras su corazón permanecía cerrado. Y nadie lo sabía. Nadie lo sospechaba. Pero Dios lo veía. Y eso bastaba. Vi al diácono Russell Pemberton. Empresario respetado. Maestro de hombres. Financiador de misiones. Pero guardaba un odio silencioso contra su socio Vincent, que lo había traicionado 9 años atrás. Nunca lo mencionaba. Nunca lo criticaba. Pero cada vez que lo veía, el veneno se expandía. Cada vez que alguien decía su nombre, Russell cambiaba de tema con una sonrisa tensa. Profesionalismo, decían. Pero era rencor vestido de dignidad. Y entonces, lo más doloroso. Vi rostros que conocía personalmente. Gente de mi iglesia. Amigos cercanos. Vi a Laurel Cassidy, mi compañera de ministerio por 11 años. Cantábamos juntas. Orábamos juntas. Pero dentro de ella había resentimiento contra su cuñada, que la había excluido del testamento de su suegra. Laurel decía que no le importaba el dinero. Decía que perdonaba. Pero cada reunión familiar era una tortura silenciosa. Cada sonrisa era una máscara. Vi a Brennan Foster, maestro de escuela dominical. Adorado por los adolescentes. Pero guardaba amargura contra su hijo mayor, que había abandonado la medicina para ser músico. 5 años de decepción disfrazada de preocupación. 5 años de frialdad que Wyatt sentía, pero no podía nombrar. Brennan jamás admitiría el rechazo. Ni siquiera ante sí mismo. Vi a Estelle Wicker, misionera en Guatemala por 18 años. Su fe era legendaria. Pero en su corazón había rabia contra el comité de misiones que había reducido su sostén financiero. 4 años predicando sobre provisión divina mientras maldecía mentalmente a los hermanos que tomaron esa decisión. 4 años levantando fondos con una sonrisa mientras guardaba listas mentales de quienes la habían decepcionado. Y entonces, Jesús me miró. Ahora, Delaney, dijo. Mira tu propio corazón. 4 rostros aparecieron. 4 personas que yo había enterrado tan profundamente que me convencí de que no eran problema. 4 personas que juraba haber perdonado. 4 personas cuya sola mención hacía que mi estómago se retorciera aunque mi cara permaneciera serena. El primero fue mi hermano Carlton. Habíamos sido inseparables. Hasta que conoció a Felicia. Yo intenté advertirle. Él me acusó de celosa. Discutimos. Dije cosas hirientes. Él también. Cuando todo se derrumbó, vino a pedirme perdón. Y yo, en lugar de recibirlo, le dije, te lo advertí. Ahora enfrenta las consecuencias. Esas palabras lo alejaron para siempre. Se mudó. Cambió su número. Y yo decía que lo había perdonado. Oraba por él. Pero cada cumpleaños sin llamada, cada Navidad sin abrazo, cada logro que me enteraba por redes sociales, yo lo anotaba. Y en lo profundo, disfrutaba su dolor.
El segundo rostro fue el de mi hija Morgan. Dijo que no creía más en Dios, que había fingido fe por años, que no podía forzar lo que no sentía. Yo reaccioné como si me hubiera apuñalado. Le dije que estaba eligiendo el infierno, que enfrentaría consecuencias temporales. Desde entonces, nuestra relación fue una cáscara vacía. Conversaciones superficiales. Silencio sobre lo importante. Y en mi corazón, guardaba resentimiento. Por no ser la hija misionera que soñé. Por complicar mi testimonio. Por hacer que la gente me mirara con lástima. El tercer rostro fue Holly Blackwood, mi mejor amiga por 23 años. Hasta que ganó la elección para directora del Ministerio de Mujeres. Yo la felicité. La abracé. Dije que Dios no se equivoca. Pero algo se pudrió dentro de mí. Cada decisión suya, yo la juzgaba. Cada elogio que recibía, me dolía. Nuestra amistad murió lentamente. Cordialidad helada. Abrazos de 2 segundos. Sonrisa sin alma. El cuarto rostro fue el mío. Más joven. 19 años. Jesús dijo, nunca te perdonaste. Y la memoria explotó. El embarazo. La clínica. El nombre falso. El silencio. La culpa. La máscara. Las charlas sobre pureza. Las noches viendo esa sala fría. El odio contra mí misma. Pedí perdón a Dios 1000 veces. Pero nunca me perdoné. Nunca abracé la gracia. Nunca solté la condena. Y entonces lo entendí. Cada falta de perdón es un intento de jugar a ser Dios. De decidir quién merece gracia. De establecer estándares superiores a los suyos. Y yo, que había servido durante 27 años, estaba condenada. No por lo que hice, sino por lo que me negué a soltar. Pero Jesús no me dejó allí. Ahora estás viendo la verdad, dijo. Y ver es el primer paso para vivir realmente. Te voy a dar otra oportunidad. No porque la merezcas, sino porque quiero usar tu historia. Porque millones están exactamente como tú estabas. Cantando mientras caen. Sirviendo mientras mueren espiritualmente. Alguien debe advertirles. Alguien que conoce el engaño desde adentro. Y entonces, todo cambió. Porque el juicio no fue mi final. Fue mi comienzo. Jesús me lo dijo sin metáforas. Si no perdonas, no eres perdonado. No importa cuántas veces ayunes, cuántos versículos memorices, cuántas almas toques. Si el corazón guarda rencor, el alma está en peligro. El perdón no es poesía. Es ley espiritual. Tan real como la muerte. Vi el patrón. Cada rostro que me mostró Carlton, Morgan, Holly, yo misma, era una grieta que yo había justificado. No por lo que me hicieron, sino por lo que me negué a soltar. Porque el rencor se disfraza de dignidad, de prudencia, de justicia. Pero sigue siendo veneno. Y quien lo guarda, se condena. Jesús se acercó. No es que no puedan perdonar, dijo. Es que no quieren. Abrazan sus heridas como coronas. Las convierten en identidad. Las usan para sentirse superiores. Pero el perdón no es olvido. Es rendición. Es reconocer que no somos jueces. Y entonces me ofreció algo que no merecía, otra oportunidad. Porque millones están como yo estaba. Cantando mientras caen. Sirviendo mientras mueren espiritualmente. Alguien debe advertirles. Alguien que conoce el engaño desde adentro. Volví. 11 minutos muerta. Y ahora viva. No para seguir como antes, sino para gritar esta verdad. El juicio no empieza cuando mueres. Empieza cuando decides no perdonar. Y si estás respirando, aún puedes soltar. Porque el abismo no espera. Y el perdón es la única llave que lo cierra. No fui enviada de vuelta porque lo merecía. Fui enviada porque millones están cayendo mientras cantan. Porque el infierno no se llena de asesinos, sino de creyentes que nunca perdonaron.
Porque el pecado imperdonable no es el que cometemos, sino el que nos negamos a liberar en otros. Jesús no me mostró el abismo para asustarme. Me lo mostró para que tú lo evitaras. Cada rostro que vi, cada corazón que se abrió, cada palabra que me atravesó como espada, fue para que tú entendieras que el perdón no es opción, es oxígeno. Ahora tú decides. Seguir cantando mientras caes. O soltar el veneno y vivir. Porque el juicio no empieza cuando mueres. Empieza cuando te niegas a perdonar. Como siempre, si les gustó este video, no olviden suscribirse y dejar su like. Nos vemos en el próximo video.